Buenos días, vamos a ver acerca de las porciones equivalentes. Aquí no le sé mover muy bien a esto de la computadora, pero vamos a intentarlos. Vamos a la siguiente diapositiva, a ver lo que es el sistema de equivalentes. Es una herramienta para realizar menús de alimentos. Se trata de listar los alimentos con las características muy similares y que pues proporcionan más o menos la misma cantidad de lípidos, carbohidratos y proteínas. Eh, Pues los macronutrientes son los elementos donde el organismo puede tomar energía. Es decir, a veces pues conocemos a los lípidos como las grasas, que son pues la grasa la mayoría de las veces puede ser animal o vegetal. Por ejemplo, el aguacate se considera como una grasa para el sistema de equivalentes. Los carbohidratos pues están los cereales, las papas, las pastas, se puede decir que la tortilla también. Y las proteínas pues vienen en mayor cantidad en lo que es pues las carnes, ya sea de pues pollo, cerdo, res, pero también hay proteínas, por ejemplo, en las lentejas, en los frijoles, en muchos otros alimentos también. Pero la proteína que mejor se asimila por el organismo es la animal, o sea, no, la vegetal, si tú tienes anemia y consumes proteína vegetal, va a ser más tardado en que te alivianes, ¿no? de esa enfermedad. Para esto se han agrupado los alimentos en diferentes, pues, grupos. Ahora sí que lo que son las frutas, ya todos lo conocemos, las verduras, los cereales, las leguminosas, pues en México casi nomás se consume lo que es el frijol y lo que es las lentejas. Mayoritariamente. También el garbanzo, pero creo que es muy poco común la gente que come el garbanzo. Eh, los alimentos de origen animal, pues son los que ya conocemos, ¿no? Ahorita vamos a ver unas listas para ver más a detalle lo que es la leche, los productos que son meramente grasa. Hay productos que tienen proteína, por ejemplo, las semillas como la nuez son grasas con proteína, la almendra, por ejemplo. Y hay grasas que son solas, por ejemplo, los aceites, los aceites de cocina, el aguacate, y pues otros varios que ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos. También hay un grupo que es de azúcar, que también se puede consumir, o sea, más que pues es difícil que alguien recomiende, ¿no? Que comas azúcar porque pues la carga es muy grande, ¿no? De azúcar, de glucosa para la sangre. Y aquí vemos más o menos lo que aporta cada grupo. Si vemos en esta tablita, hay varias cosas que se pueden mencionar y a la vez pues nos da idea más o menos, por ejemplo, de los grupos que proporcionan menos energía, están las verduras en primer lugar. Dice que proporciona 25 kilocalorías, por eso muchas personas hacen énfasis en que pues, hay que comer más frutas y verduras, en especial las verduras, porque son los que menos aportan calorías. Pero aparte de aportar calorías, proporcionan proteína y proporcionan hidratos de carbono. Y además de esto, pues tienen vitaminas, ¿no? Y minerales. Las frutas proporcionan un poquito más de energía en una porción de fruta, que son 60 kilocalorías, y pues casi son hidratos de carbono. El azúcar es un hidrato de carbono, pero no todos los hidratos de carbono son azúcar, tal cual, ¿no? En la fruta se le conoce como fructosa a ese azúcar que tiene, aunque mal llamada azúcar, ¿no? Pero no es lo mismo que, que el azúcar. Vamos a decirlo que la fruta contiene fructosa y ese es un carbohidrato complejo, o sea, tiene más enlaces químicos y por lo tanto el cuerpo pues invierte más energía en procesar el azúcar de una fruta, le voy a llamar así. Sin embargo, cuando consumes azúcar así sola, azúcar de mesa,
pues son muy poquitos enlaces químicos, prácticamente la consumes y va directamente a subirte la glucosa en la sangre, ¿no? Por eso es importante, pues en lo posible, descartar el grupo de los azúcares. Sin embargo, en una persona sana no importa, o sea, puedes consumir azúcar mientras cuando sea medido, ¿no? Como en el café, por ejemplo. El grupo de los cereales y tubérculos, pues hay cereales y tubérculos sin grasa y con grasa. Eh, Vemos, pues la única diferencia es que el que tiene grasa aporta un poquito más de energía eh, y proporcionan 2 gramos de proteína. El que tiene grasa proporciona lípidos, o sea, o grasas, y proporciona hidratos de carbono. Por ejemplo, la avena, bueno, ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿no? Las leguminosas proporcionan, fíjense que proporciona de todo, ¿no? Proporcionan proteínas, proporcionan hidratos de carbono y proporcionan lípidos, pero lo malo que tienen, o lo bueno, no sé, depende del punto de vista, es que aportan 120 kilocalorías por porción. Por eso, pues en México bueno, desde hace mucho tiempo se ha hecho mucho hincapié en consumir, por ejemplo, el frijol y que nuestras raíces. Bueno, pues la realidad es que se ha sugerido su consumo porque muchas veces no pueden consumir carne, ¿no? Porque como tiene proteínas y tiene hidratos de carbono, entonces en países donde hay mucha pobreza, pues es un alivio contar con las leguminosas, ¿no? Porque realmente sí proporcionan bastante energía, ¿no? Y son buenas en general, pero siempre se necesita consumir carne, ¿no? Tal cual. En los alimentos de origen vegetal, pues vemos que se han distribuido de acuerdo, digo, en alimentos de origen animal se han distribuido de acuerdo a la porción de grasa que contienen. Por ejemplo, un alto aporte de grasa en una carne sería, por ejemplo, cuando te venden comida, bueno, carne en una carnicería, pero no sé si llamarla chafa o que está muy blanca, pues como la carne molida que le echan mucha grasa, ¿no? Que le revuelven de todo, ¿no? Eso sería con alto aporte de grasa. Porque en realidad no solamente es carne, te están vendiendo la grasa, ¿no? Por ejemplo, una carne que tenga muy bajo aporte de grasa sería, por ejemplo, el salmón o, bueno, el atún, por ejemplo, o los pescados blancos, no sé, curvina, todo eso, ¿no? Entonces tienen más bajo aporte de grasa, ¿no? Igual el pollo, puede caber en muchas categorías el pollo, si le quitas el pellejo es menos grasa, este, si es la pura pechuga, pues también es de mayor calidad, ¿no? Tiene menos, es más como más carnita, ¿no? A lo mejor es menos como grasosita, pero es mejor, ¿no? En el grupo de la leche se encuentra leche descremada, semidescremada, entera y con azúcar. Pues aquí es un grupo bastante con muchas calorías. Por ejemplo, en leche con azúcar pues es poco común, pero por ejemplo que te venden los Nesquik o todos esos productos que venden en el Oxxo, ¿no? Que traen chocolate, que traen azúcar, fresa, por ejemplo, pues te van a aportar aproximadamente 200 kilocalorías una porción y van a tener pues hidratos de carbono, proteína y lípidos. Entonces en sí la leche consumirla no es mala. Por ejemplo, la leche descremada tiene 2 gramos de lípidos, 12 hidratos de carbono y también tiene proteínas. Entonces, pues sí, corresponde a un alimento también, ¿no? No tiene uno por qué quitarlos, ¿no? Si no le causa ningún problema a su salud, pues está bien consumirlos. Pero siempre que sea con medida, o sea, es un vaso de leche o 2 al día, pero pues no son vasos grandes, son una taza, por ejemplo, un vaso pequeño. El otro grupo son los aceites y grasas. Hay aceites y grasas sin proteína y con proteína. Y pues aquí la cuestión es de que las grasas en general tienen más kilocalorías por volumen o por gramos. Por decir, una porción de grasas vendría siendo, por ejemplo, una cucharadita de aceite.
Y una porción, por ejemplo, de verduras, pues a lo mejor sería una taza de brócoli. Entonces vemos que la cantidad de alimento es bastante grande, ¿no? Y te va a engordar más una cucharadita de aceite, ¿no? Entre comillas engordar, porque en realidad lo que comas en el día, el exceso es lo que te va a hacer engordar. En el grupo de los azúcares están los sin grasa y con grasa. Ese grupo casi, la verdad, casi no se usa porque pues nadie te va a recomendar que consumas azúcar así tal cual, ¿no? Salvo las excepciones que podríamos contar en fiestas, que el pastel, mm, que un pie, todo eso tan delicioso, pues eso contiene azúcar tal cual, pero pues son excepciones, no es para consumirlo a diario, pues no es para que todos los días comamos un pie o un pedazo de pastel. En cambio hay alimentos libres de energía que no proporcionan calorías, son muy poquitos, honestamente. Este, por ejemplo, mm, la gelatina que no tiene azúcar, que tiene un sustituto de azúcar, esa no proporciona calorías, sí proporciona un elemento para tus huesos que te va a ayudar, pero en sí calorías no te va a fomentar. Y pues las bebidas alcohólicas también representan pues una gran cantidad, ¿no? Una porción de bebida alcohólica puede ser que tenga 140 kilocalorías. Entonces también sería de contarlas también, pero pues es algo bastante difícil, ¿no? Eh, En el grupo de las verduras, aquí vemos, por ejemplo, las verduras que utilizamos más comúnmente aquí en el norte. Si vemos, las cantidades son diferentes. Por ejemplo, una porción de verduras, por ejemplo, serían 2 tazas de espinaca o, por ejemplo, 3 tazas de lechuga. O sea, es una gran cantidad de verdura en esos tipos, pero en realidad tienen poquitas calorías. Por ejemplo, el nopal crudo, 2 tazas o cocidos también. El pepino, 1 taza. La zanahoria, esa es una de las verduras que se podría hasta considerar que es como una fruta, pero por el contenido pues de carbohidratos que contiene, pero con media taza es la porción de zanahoria y pues no hay que tener miedo en realidad, salvo las personas que tengan diabetes. Igual esas personas también podrían consumir ciertas cosas que se han prohibido, pero lo que está mal es la cantidad, que es lo que vamos a estar viendo. Eh, por ejemplo, la cebolla, media taza es la porción. Igual, por ejemplo, un taco podría tener, no sé, un taco cebolla y tomate, en salsa bandera, ¿no? Entonces, más o menos digamos que un taco podría tener, mm, ¿qué diremos? Una media porción de verduras, ¿no? O sea, se podría contar de esa manera así empíricamente, ¿no? Decir, este taco, de acuerdo a lo que yo le eché, pues podría ser que sea una porción de verdura. O mis 3 tacos van a ser, no sé, mis 2 porciones de verdura o una porción de verdura, sumando ya, por ejemplo, cebolla, tomate, ¿no? Digo, en el dado caso de que uno estuviera comiendo en la calle y que no tuviera manera de contarlo, se puede hacer el conteo así, cuánta carne más o menos comiste, que no creo que sea mucho porque los tacos cada vez le echan menos carne, ¿no? La tortilla y el cebolla y tomate, y pues si es guacamole, pues también más o menos contar el guacamole, que pues de ahora resulta que no es guacamole, es ahora calabacitas, bueno, es un engaño, ¿no? El siguiente grupo, de las frutas, aquí vemos pues que ya varía un poquito más. Por ejemplo, hay frutas, por ejemplo, el mango, una porción sería 1 taza. Este, la naranja serían 2 naranjas, no eran dos naranjas, pero más o menos medianonas o más pequeñas, ¿no? Que pues, no unas naranjotas grandotes, son piezas más o menos pequeñas, las normales, pues. Por ejemplo, la
pera es media pieza de pera. Es decir, que si tú en tu día te toca comerte 3 porciones de fruta, podría ser una pera y 2 naranjas, o una pera y, por ejemplo, 2 mandarinas, o una pera y una taza de sandía, ¿no? Más o menos así se cuenta, ¿no? Por ejemplo, fresas son 17 piezas, 17 fresas. El melón es una taza. Entonces ya nosotros podríamos escoger de acuerdo a lo que, si en mi día necesito 3 porciones de frutas, pues yo puedo elegir de esas, por ejemplo, una de piña, 3 cuartos de taza, media pieza de plátano. Por eso van a ver que a las personas con diabetes muchas veces les prohíben el plátano porque tiene mucha azúcar, le llaman ellos. Pero en realidad sí se puede comer, solamente pues que te comas solamente tu media pieza, pues, y ya no le, y de preferencia los que padecen diabetes, pues no comerla junto, no decir, no comerte las 3 frutas en una sola comida, porque se te va a subir la glucosa en la sangre. Te las distribuyes en tu día y perfectamente puedes comer las frutas que tú quieras, pero pues ahí ya depende del criterio, ¿no? Pero sí sería muy difícil no comer absolutamente nada de frutas, ¿no? Ok, entonces los alimentos de origen animal, ahora vamos a verlos. Puede ser el atún, una tercera parte de la lata, 30 gramos de res, 30 gramos de carne deshebrada es una porción, 2 claras de huevos o un huevo entero es una porción, y bueno, etcétera. Aquí están más o menos los 30 gramos de salmón, queso cottage 6 cucharadas. Entonces ya si lo vemos desde ese punto de vista, pues ya cambia, porque por ejemplo, si a ti te dicen, te tocan 6 porciones de alimentos de origen animal, dices, uy, es mucho, pero pues si ya lo sumas, son 30 gramos por 6, son 180 gramos. Entonces ya no es tanto como se ve, ¿no? O sea, pero pues aquí el chiste es pues de que ya se nos ha recomendado de que pues no tenemos que consumir tanta carne, ¿no? Igual, podemos comer poquitos alimentos en cada comida, o todos en un solo platillo, pero lo importante es pues no salirnos de, por ejemplo, si nos tocan seis porciones de alimentos de origen animal, pues no pasarse de eso. Lo único que uno se puede pasar es en las verduras, porque realmente tienen muy poquitas calorías. Lo demás sí hay que conservarlo como es. En cuanto a los cereales, el arroz blanco, por decir, una porción sería 1 cuarto de taza. Aquí es importante, pues realmente nosotros no estamos acostumbrados a comer medido. Cuando nos hacen un platillo, por decir mole con arroz, pues nos sirven una vez y luego nos servimos otra vez. Y ahí prácticamente a lo mejor estamos consumiendo todo lo que debíamos haber comido en todo el día. Pues ese es el problema con no medir lo que comemos, pues que se nos va y podemos seguirle, ¿no? Y el cuerpo ni nos dice que ya comimos de más. En realidad, este, tenemos que tratar de medir lo que comemos. Por ejemplo, la avena cocida, la avena en hojuelas, es diferente. La avena cocida así sola, esa avena es la que es sola, ¿no? Hay una marca que creo que es Quaker, le revuelven salvado de trigo, eso es diferente, esa no, de preferencia no hay que consumir esa, porque nos va a cambiar lo que, lo que mide, pues debemos de consumir la avena así como viene, ¿no? Ya sea en la bolsa o como sea, pero que no tenga salvado de trigo. Este, puede ser una tercera parte de un bolillo integral. Pueden ser 5 piezas de galletas María, puede ser 3 cucharadas de granola baja en grasa, puede ser media papa, media taza de pasta integral, 20 gramos de quinoa, tortilla de maíz puede ser una pieza, y tortilla de nopal 3 piezas, tostadas horneadas
2 piezas. Y pues son las palomitas naturales también, pues son 2 y media tazas, pues son bastante, ¿no? O sea, en realidad ir al cine no debería ser tan malo, lo único que pues las cantidades, imagínense, ¿no? Unas palomitas del cine, este, eh, pues en realidad no está tan mal, en realidad dices, son 5, 2 porciones de cereales, son 5 tazas de palomitas, pero pues lo único que es que le echan un montón de mantequilla y pues ahí ya es mucho, pero si fueran naturales no habría tanto problema. Y bueno, esos más o menos son, por ejemplo, una barra de pan integral, no sé si está por aquí, pero también ahí lo tengo por ahí. Una rebanada, pues también sería una porción de cereal, ¿no? Leguminosas, pues aquí hay 5 ejemplos, pero pues la mayoría no usamos más que la lenteja, la soya y a lo mejor poquito el garbanzo. Frijol, alubia, pues no, tampoco no mucho se usa, pero son casi todos de media taza y en caso de la soya 30 gramos. La soya surge como un alimento, bueno, que se ha usado recientemente, ¿no? Usar la soya se hace en chorizo, en muchas cosas. Solo que hay que tener un poco de cuidado con la soya, porque la soya también puede tener algunas cosas no tan buenas, por ejemplo, las alergias, y también se cree que afectan el sistema inmunológico. Pero bueno, hacen falta más estudios, pero no es tan buena como mucha gente piensa. En realidad no es malo comer carne sin tanta grasa, no es malo. O sea, es preferible comer carne a comer soya si tú lo ves desde ese punto de vista nutricional. No hay problema. El problema del mexicano es que nunca se miden las cantidades. Entonces, por ejemplo, hay chorizo de soya, pero pues lees las etiquetas y te vas a dar cuenta que en realidad no es soya. Bueno, es mitad soya y mitad grasa de animal. Entonces, ¿qué sentido tiene comer un producto que en realidad no te va a ayudar a tu salud? Porque en realidad está mintiendo. Pues un chorizo de soya generalmente le revuelven la grasa, pues la grasa de animal. Las sobras de otros productos, pues si no me creen, pues ahí léanlo en las etiquetas y se dan cuenta que en realidad no es. Ahora sí que para chorizo de soya natural, vayan con la hermana Elda, ella sí hace productos meramente de soya, ¿no? No me está pagando la hermana. Ok. Lácteos, leche descremada, semidescremada, todo es una taza, la leche vegetal, pues como por ejemplo lo que no es leche, como la marca esta, bueno, la marca esa verde, no recuerdo cómo se llama, pero son como sustitutos, ¿no? Media taza de yogur natural, yogur griego, yogur bebible. Ahora sí que cada quien va a escoger el producto que más le guste. No se recomiendan los yogures que tienen frutas añadidas porque generalmente tienen azúcares añadidas, no naturales. En las grasas, pues por ejemplo el aceite es una cucharadita, en aguacate un tercio de pieza, o puede ser una mitad, o si es muy chiquito el aguacate, la pieza completa, dependiendo, ¿no? Ahora sí que lo más seguro sería pesar, ¿no? Las cosas, pero pues más o menos es una idea, no tiene que ser tan exacto. La crema light, el coco rallado, ahí están la mayonesa, una cucharadita. Hay gente que se pone a dieta y prohíbe hasta la mayonesa, pues tampoco no es tan necesario, ¿no? No es tan... Se puede seguir consumiendo la mayonesa, simplemente hay que contarla como una grasa, ¿no? El queso crema, también una cucharadita. Las cucharaditas son las del café, ¿no? Y las cucharadas son las que usamos para comer, esa es más o menos la medida. Las grasas con proteína, pues están las almendras, los cacahuates, la crema de cacahuate, la nuez, los pistaches. A mí el que me sorprendió son los pistaches, ¿no? Que
puede uno comer 18 piezas y es una porción. Y pues se me hace súper, súper bien. Aunque están bien caros. Pero bueno, este, cualquiera de esos productos son buenos en realidad. Son buenos porque contienen grasa que va a ayudar a nuestro organismo a bajar las grasas malas, ¿no? Por así decirlo. Entre los azúcares sin grasa, o sea, por ejemplo, el azúcar morena, 2 cucharaditas, cápsula, gelatina, un tercio de taza, mermelada, una más media cucharadita, y la miel, dos cucharaditas. Aquí vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, creo que yo hice una más o menos como para Carlos, de 1690 kilocalorías. Ahí en el Excel pueden hacer los cálculos y no tienen que ser en realidad tan exactos mientras las kilocalorías más o menos estén iguales. O sea, si haces tu cálculo y tus kilocalorías te da lo que tú necesitas, eh, entonces ahí no importa tanto si varía, si comiste un poquito más de carne o así, pues de todas maneras va a estar bien. O sea, no hay mucha diferencia entre 100 kilocalorías de una dieta, no subes ni bajas de peso en el tiempo. Este, las verduras, por ejemplo, le calculé 5 verduras en el día, 2 frutas, 5 cereales sin grasa, leguminosas una y alimentos de origen animal 5.5. Ahí también puede ser por mitades, o sea, ya depende del cálculo que hagan, ¿no? Y bajo aporte de grasa, 3 porciones, aceites y grasas sin proteínas, 7, y 2 con proteínas, 2, azúcares, 1. Depende de lo que quieras conseguir. Estas calorías pues son para un poquito bajar de peso. En realidad, mm, puedes tener 8 o 10 verduras y le vas a tener que quitar, por ejemplo, a los cereales, ¿no? Que tienen carbohidratos. Y tienes que ir viendo más o menos cómo se va poniendo. Puede ser un poquito, mm, no difícil, en el Excel es fácil, pero puede ser un poquito ir acomodando, pero no, en realidad no tiene que ser tan exacto, pues. Por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, las leguminosas tienen proteína y tienen carbohidratos, pero si tú no quieres leguminosas en un día, pues vas a tener que meter poquito más de alimentos de origen animal o poquito más de cereal o algo para compensar. Igual aquí en esta distribución, si se fijan, hay como bastantita grasa. Y es que es así porque se recomienda que cuando tú quieres bajar de peso no metas tantos carbohidratos, ¿no? Entonces, si no metes tantos carbohidratos, tienes que subirle precisamente pues a las carnes, a los alimentos de origen animal y a los lípidos. Porque tú quieres no meter tantos carbohidratos. Entonces los carbohidratos están en los cereales, en las frutas y en las verduras y pues en las leguminosas, ¿no? Pero entonces solamente es por eso, pero en realidad puede ser la distribución más o menos así como ya les había mencionado. Ustedes pueden modificarla mucho más, ¿no? Dependiendo de cómo se sientan, ¿no? Pueden tener 3 o 4 opciones, o sea, por decir ustedes sacar, pues yo quiero ahora más frutas, más verduras, pero pues sí dejarlos, por ejemplo, siempre tratar de, nos, de bajar los carbohidratos y y pues las proteínas que te quedaran 30% proteínas, 30% de grasas y 40 de carbohidratos, por ejemplo. O podrías tú también modificar más, ¿no? Si tú quieres, sabes que yo me siento bien con 50% de carbohidratos, eh, 25 de proteína y 25 de grasa. También está bien mientras tú sigas haciendo
respetando tus comidas y también haciendo ejercicio, pues vas a bajar de peso de todas formas. Pero obviamente va a ser un poquito diferente a cada persona. Es más, si tú haces una distribución todos los días diferente, mientras no te pases de las calorías, pues te va a funcionar, porque te va a funcionar y te vas a sentir mejor. Pero, mm, pero pues ya depende de cada quien. La verdad, si la dieta tiene mucha grasa y pocos carbohidratos y entonces mucha gente se empieza a sentir un poquito desesperada, pues entonces no, si te empiezas a sentir así, necesitas pues modificar un poco eso o subirle un poquito las calorías también, puede ser que en realidad estés comiendo muy poquito, ¿no? Para tu actividad física. Pero sentirse mal, pues al hacer una dieta, pues es malo, ¿no? O sea, yo tengo dietas que hacen dietas de, por ejemplo, desayúnate 2 huevos cocidos y un pan tostado, come caldo de verduras y cena, no sé, una manzana con, no sé, un pan. Pues obviamente eso va a ser como 600 calorías cuando mucho, o sea, va a ser muy poquito, pues, o sea, sí vas a bajar de peso porque pues te estás forzando mucho, pero en realidad, mm, pues vas a dejar la dieta, tarde o temprano la vas a dejar y el chiste es empezar a uno más bien a moderarse, ¿no? En lo que come, ¿no? No tiene que ser tan estricto y aparte el peso se gana a través de los años, no se gana de un día para otro, entonces tampoco tiene que ser tan rápido, porque es malo en realidad bajar tan rápido de peso. Es mejor ir bajando poco a poco de peso, sobre todo sabiendo lo que uno come, sabiendo, midiendo lo que uno está comiendo, y eso le va a ayudar a uno mucho para pues no tener tantas enfermedades, ¿no? Le va a ayudar a uno a medirse, sobre todo a controlarse. También hay gente, se recomienda comer en la ventana de 12 horas. O sea, si tú te despiertas a las 7, comer de 7 a 7 de la tarde y ya no comer, ¿no? Dejar descansar el cuerpo. Hay gente que le gusta hacer 2 comidas nomás y también se puede. O sea, si se aguanta y se puede, pues está bien, es normal. Solamente en los niños que son estudiantes no se recomienda porque tienen que ir a correr allá en la escuela, entonces ni modo que te vayas sin desayunar. Pues en la escuela te vas a sentir mal, entonces en esos casos pues no, pero uno como adulto que trabaja en la oficina o que está en su casa sin hacer muchas cosas, hay gente que le da hambre hasta las 11 12 en la mañana o el mediodía y se siente perfectamente bien, o sea, no es necesario forzar tampoco, ¿no? Si no lo necesitas, pues no, no hay, no hay, no tiene uno por qué comer 5 veces al día. Pero si no puedes y necesitas estar comiendo, pues la recomendación es medirte y contar todo lo que comes, aunque lo comas muchas veces en el día, pero que no te salgas de todo esto, ¿no? De más o menos de todo esto. Entonces, pues yo les estaría más o menos dando algunas distribuciones que pueden usar para que sean las calorías que necesitan y ya que ustedes vayan acomodando lo que les gusta, porque pues al final es eso, ¿no? Comer lo que uno quiere o a veces lo que uno tiene, ¿no? También, por más práctico que sea, pues si no tienes pan, pues comer una tortilla o si no tienes cierta fruta, pues comer otra fruta, pero es necesario la cantidad, saber qué cantidad estamos comiendo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.